Bueno, una vez más en nuestros queridísimos Balcanes, y esta vez con una figura muy importante, Milojin Orgovic, que murió en el año 2013 y es una figura muy importante de la radio y televisión aquí en Belgrado y por ende en toda Serbia. Vamos a empezar a enseñaros una parte de esta ciudad, de la capital que ya he desvelado, de Serbia, Belgrado. Como todos sabéis, Belgrado, a raíz de capital de la antigua Yugoslavia, de esa Yugoslavia de Tito, que ahora os contaré un poco más cómo fue ese proceso desde que él falleció hasta que toda esta zona de los Balcanes, como hemos contado en otros vídeos, se fue viniendo abajo y desestructurando y dividiendo en otras naciones hasta el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña ruta por los lugares que fueron bombardeados en el año 1999 por la OTAN o la NATO, depende de dónde estéis, si sois españolparlantes o angloparlantes. Entonces, estamos llegando al monumento de los periodistas, aquellos periodistas que en ese año 1999, durante el bombardeo y asedio de la OTAN a la capital serbia, perdieron la vida. Entonces, mira, como podéis ver a mi espalda, ahí lo tenéis. El edificio se ha mantenido sin hacer ningún tipo de rehabilitación, solo lo mínimo para que no se caiga, y podéis ver todavía las marcas de esa guerra, que tampoco hace tanto tiempo, hace ahora, en 2025 que estamos, 26 años, o sea, es una historia muy reciente, que llegó hasta en el 2008, la independencia de Kosovo, donde estuvimos en el último viaje, y podéis ver aquí, en su capital, Pristina. Y como os iba diciendo, estamos muy cerquita del Parque Taşmadan, en el centro de Belgrado, justo detrás de la iglesia de San Marcos. ¿Qué pasó aquella madrugada de abril a las 6 de la mañana, cuando bombardeó la OTAN, entre otros puntos críticos como la radio televisión serbia? Pues mira, la cosa es que estos estudios lo compartían tanto personas de esta televisión pública como de la CNN, que sin embargo sí fueron avisados de estos bombardeos previamente para que desalojaran. Sin embargo, el director de la radio y televisión serbia, Milanovic, no avisó a sus trabajadores y les hizo quedarse tanto técnicos de sonido como periodistas, de los cuales murieron 16 personas, que por eso tenemos aquí un monumento tributo a esas personas que perdieron la vida ese día. Por esos actos y por ese empecinamiento y esa cabezonería de que se quedasen aquí para dar información, luego se le juzgó con 10 años de prisión. Y tenéis aquí el edificio que, como podéis ver, sigue en su estado original. Se han hecho unas pequeñas rehabilitaciones para que no se venga abajo, pero podéis ver cómo está el aspecto y la antena bombardeada. Las actuales oficinas están justo detrás. Increíble, ¿eh? Vale, estamos yendo hacia el siguiente destino de esta ruta de los bombardeos de la OTAN en el año 1999. Ahora en concreto pasamos al 29 de abril de ese fatídico año para los serbios, de 1999, en el que bombardearon en una de las avenidas y bulevares principales de la ciudad, Kneza Miloša, que tenemos más ejemplos que ahora veremos de ese bombardeo, tanto el Ministerio de Asuntos Interiores como el Ministerio de Defensa. Son, junto con el edificio que hemos visto ya de la radio y televisión yugoslava, el edificio, en este caso dos, porque están enfrentados uno y otro, que se mantienen sin rehabilitar, para dejar esa huella, esa cicatriz, que aunque ya está cicatrizada, todavía supura, y todavía es un conflicto latente, por el cual, y aquí quiero hacer un especial hincapié y pararme, en el sentido de que Serbia, y eso lo he notado mucho en el día de hoy en la ciudad, hay muchos grafitis, me gusta mucho pintar, cosa que a mí, por ejemplo, en zonas protegidas, edificios, no soy muy partidario, pero se ve mucho en cirílico, OTAN muerte, OTAN fuera. Por eso podemos ver, aunque la posición del gobierno actual serbio es muy neutral, junto con el conflicto de Ucrania y Rusia, que para ellos siempre ha sido un aliado histórico, se tiene que ver solamente en los colores de la bandera, pero aparte similares en cuanto a lo religioso,
similares en cuanto al alfabeto que utilizan y similares en su odio y su enfrentamiento directo a la OTAN. ¿Les puedo juzgar? No. ¿Por qué? Nosotros tenemos una narrativa sesgada de lo que nos llega de la OTAN, que en un 90% como el presupuesto es Estados Unidos. Todo lo que consumimos, los levies, Netflix, todo viene de allí. Y nuestros modos de consumo también. Entonces, una persona que aquí, como le pasó a Milica, que hemos visto en el parque, que perdió la vida y es la primera víctima de aquellos bombardeos con 3 años por una bomba de racimo en su baño, ¿cómo le vas a decir a sus padres que no odien a la OTAN? ¿Cómo no vas a decirle a su hermano mayor, que quizás siga vivo, que no odien a la OTAN? ¿Cómo vas a decir a toda esta gente que está a mi alrededor y seguramente lo vivió, aunque sea un poco más mayor que yo, porque yo nací precisamente en ese año, cómo le vas a decir que no odian a la OTAN y se posicionen a favor? Entonces yo aquí quiero hacer una reflexión, que ahora os contaré un poco más, voy a bajar por aquí, que es más bonito, sobre quién ejecuta los ataques. No me voy a posicionar, porque no creo que ni que un lado ni que el otro en las guerras siempre pierden los mismos, y son pues la gente, los jóvenes que van al frente, las familias, las madres que se quedan viudas, las mujeres que se quedan sin el marido, hermanos que fallecen, y también las mujeres, que muchas veces son las víctimas silenciosas de todos estos conflictos. Yo lo que me quedo es, muchas veces, por la parte en la que nosotros vivimos, y si tú estás viendo esto desde otra parte del mundo, donde la narrativa de tu gobierno, o porque geopolíticamente tienen unos socios distintos y quizás esta narrativa no es la misma y no la compartes conmigo, porque a veces se justifica, porque a veces parece que esta gente que son iguales que tú y que yo, murieron civiles, no se dispararon solamente a objetivos militares, aunque ese fuese el principal objetivo. También hubo víctimas civiles, como está habiendo ahora en Ucrania y como está habiendo en Rusia, claro que sí. Al final siempre son los que pagan. Entonces quiero hacer esa reflexión y ahora nos vamos para allá. Vale, ya hemos llegado. He venido aquí, que están las banderas, como podéis ver ahí arriba de Serbia, ¿vale? Está bien iluminado, pero lo importante ahora no soy yo, ni estos edificios tan, pues eso, del Imperio Austrohúngaro, que nos pueden recordar a la calle Budapest, ni esta avenida, sino esta avenida, la que os he comentado. ¿Vale? Justo esto que tenemos aquí, ¿vale? Aquí y aquí. Voy a intentar ser un poco discreto, un cartel, voy a intentar hacer tú. Hay un policía ahí, no sé si me dirá algo. Hay un cartel ahí, ¿vale? Un cartel que básicamente lo que arenga es alistarse a las fuerzas tanto terrestres como aéreas a ser militar en Serbia. Se están peleando aquí porque no puedo ir a mano izquierda y no se hace, solamente ha puesto policía y tiene aquí esto un trasiego de la leche, no sé si la idea. En el caso... ¡Blog! ¡Gratis! ¡España! ¡Frate! ¡España! Schmecker, frate! ¿Madrid o Barcelona? Barcelona! ¡No! ¡Madrid! Bueno, después de esto podéis ver, pues aquí la población estaba muy diversa, en este caso eran gitanos romaníes, pero vestidos súper bajos. Y bueno, como podéis ver, el Ministerio de Defensa y la fuerza, como ver cómo están todos los edificios, tal cual. Ahí lo tenéis, definido, y justo comparte la zona. No se puede grabar en este lado, que hay una inscripción con la bandera, que son nacionalistas, con la bandera serbia, igual que aquí. No sé si me pitan a mí por grabar o qué, pero se utiliza todavía a día de hoy. Era el Ministerio de Defensa yugoslavo, pero a día de hoy se sigue utilizando. Dejamos atrás ya en Milosa el Ministerio de Defensa y avanzamos para llegar a una de las últimas paradas de este tour, el bombardeo de 1999. Vamos en concreto hacia el edificio del Ministerio de Interior y a lo que era la antigua embajada de los Estados Unidos. ¿Vale? Entonces quiero que también veáis cómo fueron una serie de ataques orquestados hacia las posiciones más estratégicas de lo que era el gobierno yugoslavo. Hemos hablado del tema de comunicaciones, hemos hablado del Ministerio de Defensa, un pilar fundamental en guerras y en conflictos armados, y el Ministerio del Interior. Querían desarmar de toda manera la columna vertebral de lo que era Yugoslavia o de lo que quedaba realmente de ello. Pero para esto tenemos que remontarnos mucho antes. Yugoslavia, ese país, ese conjunto de naciones, como queréis llamarlo, en el cual había gente ortodoxa, había gente musulmana, había gente obviamente atea y había gente católica también, como pasaba en Croacia. ¿Qué pasó? Que bueno, durante mucho tiempo esta gente convivió en paz y armonía. Y de hecho se puede oír y se puede escuchar en muchos vídeos que tenéis en YouTube que la gente iba a la escuela, tenía compañeros de trabajo,
de otras etnias, gente de Serbia iba a Croacia a veranear, a ciudades como Split o Dubrovnik. Sin embargo, una de las teorías que dicen es que este país era muy fuerte y sobre todo era neutral. Era neutral en un momento muy complicado. Fin de la Guerra Fría, se estructuró la Unión Soviética, la República Soviética. Entonces no querían tener Estados Unidos un rival como había tenido con la URSS. Y dicen que quisieron destruir este país de dentro, alimentando a esas minorías, pues albano-kosovares, que hemos tenido hasta hace poco más de 15 años, aquí también conflicto, tema de macedonios también con una gran mayoría de musulmanes, incluso Montenegro, que son prácticamente primos hermanos, llegaron a independizarse en el año 2006. Es un poco para que ponéis en contexto de esa llegada de Milosevic como partisano, resistencia, de los años 80, comunista, pero con una economía de mercado que él creía cierta apertura, no como pasó en la Unión Soviética, y luego también la llegada de gente supernacionalista serbia que tiene ese concepto de la Gran Serbia, que coge incluso zonas de Hungría, con zonas de Rumanía, y lógicamente creen ese espacio que tiene que haber en lo que era la extinta Yugoslavia. Ese nacionalismo que los llevó luego a La Haya, y podemos ver muchos casos de gente que luego fue juzgada, que muchos de ellos pues decidieron acabar con su vida. Bueno, y esto que tenemos aquí es lo que era la antigua embajada de los Estados Unidos, que ahora está totalmente reformada, como podéis ver. Esto tiene pinta de tener muy poquito tiempo, pero aquí es donde se encontraba, en esta embajada de los Estados Unidos. De hecho, si nos acercamos aquí, podemos leerlo. George F. Kennan fue un diplomático y académico que sirvió de embajador de Estados Unidos de América en la República Federal Socialista Yugoslava del 71 a 73. Ahí lo tenéis. This building housed the US Embassy in Belgrade hasta 2013. Curioso. Hemos cruzado la calle y estamos justo enfrente de la embajada, antigua embajada de Estados Unidos, para ser más preciso. Y vamos a hablar del cadáver que apareció en el año 2008 dentro de esta embajada. El cadáver de un chico de 20 años de Kosovo, en este caso de la etnia serbia de Kosovo, que tuvo obligación de abandonar su ciudad natal, Pristina, debido al enfrentamiento que había con la etnia albano-kosovara. Eso debió a que en el año 2008 Estados Unidos apoyó la independencia de este país, como dijimos en el vídeo de Pristina, y hubo un montón de altercados, pues manifestaciones de la gente joven serbia que reclamaba Kosovo como su país, diciendo bajo el lema Kosovo es Serbia. Entonces este chico tenía mucho resentimiento dentro, hubo varios días de protesta y la policía fue muy dura reprimiendo esto para no crear un enfrentamiento con una gran potencia como es Estados Unidos, que lógicamente era el principal apoyo de Kosovo y que le ayudó a su independencia, y por eso tenemos el Boulevard de Clinton, la estatua de Clinton, etcétera, y todo lo que apareció en la bañera el cadáver de ese chico. ¿Qué dicen las fuentes oficiales? Nada, hubo un total silencio. Policía, pelotas de goma, un enfrentamiento entre esos manifestantes y la policía que terminó con esta persona fallecida, una persona que pudo ir de su ciudad natal, de su lugar de nacimiento, de sus amigos, por esta represión también del otro bando. Por eso digo que siempre hay víctimas de los dos bandos. Obviamente la etnia albana sufrió mucho en Kosovo, pero también los serbios. Es decir, la gente de a pie sufre. ¿Por qué? Porque los políticos inyectan esa bilis y esa ira en los ciudadanos. Y no hay que perder de vista eso. Aquí lo tenéis, una muestra de la historia reciente. Esto no está tan lejos. Bueno, estamos llegando a una de nuestras últimas paradas. Ahora mismo, como podéis ver, no se ve nada, simplemente una explanada allí, ¿vale? Un edificio gubernamental, eso sí. Y bueno, esto, signo del cambio de los tiempos. Arctic Bank, tenéis aquí, Adriatic Bank, perdonadme. Aquí estaba el Ministerio del Interior, ¿vale? Si queremos ver algo de los restos, tenemos que mirar hacia la oficina de veteranos, pero no se aprecia en cámara y es muy complicado, no queda prácticamente nada. Estaba en esta explanada que tenemos aquí. Tanto como pasa en el edificio del Ministerio de Defensa, había edificios paralelos en un lado y en el otro de esta calle, avenida que hemos paseado juntos. En este otro lado han hecho pues estas oficinas modernas, que bueno, pueden ser parecidas a las 4 torres Business Area de Madrid y demás. Pero bueno, para que os hagáis una idea
de cómo esos bombardeos entre marzo y junio de 1999 asediaron esta ciudad. Fue increíble, fue un enfrentamiento que se justificó, que la OTAN hizo sin la autorización de lo que es la Asamblea General de la ONU. Lo hicieron unilateralmente porque descubrieron unas fosas que supuestamente eran de albaneses que habían matado el ejército yugoslavo. Luego se demostró que no, que había gitanos, que había albaneses, pero que también había kosovares y kosovares serbios, no la etnia albana. Entonces, bueno, eso es como siempre un motivo de justificación que lleva un ataque. Realmente la historia no la sabremos. Aquí no hay vencedores o vencidos, todos son vencidos y todos son víctimas. Y bueno, aquí ya, volviendo al apartamento, vamos a ver una perspectiva más cercana, mejor iluminada, del Ministerio de Defensa. Como podéis ver, pues ahora mismo me estáis viendo a mí, voy a girar. Vale, aquí lo tenéis, el cartel que os he dicho, ¿vale? Con la bandera, exaltando el nacionalismo y detrás los edificios de ricos. Como podéis ver, ha sido un sitio muy importante. Vale, efectivamente en el anterior clip ha venido un militar tapándose así la cara para que nos grabase y me ha dicho que esos dos edificios son instalaciones militares. Lo que nos temíamos. El otro clip se lo he podido grabar desde el otro lado, pero ese nada, así que no os puedo grabar la parte lateral, no me ha hecho por borrarlo. No he podido grabar la zona donde está la bandera de Serbia pintada con la inscripción exaltando el nacionalismo y nada, un poco eso ha sido el resumen. Los dos edificios más míticos y más significativos de estos bombardeos ahora mismo son instalaciones militares, no se pueden grabar oficialmente y bueno, es eso, la huella del pasado, un pasado reciente que está ahí y que, bueno, que fue el 29 de abril del año 1999. Yo ahí tenía nada, 2 mesecitos tenía, pero yo soy de febrero del 99. Así que nada, valorarlo vosotros. Estamos ahora mismo, hay conflictos por todo el mundo, los que más nos resuenan son los que más cerca de nosotros están, pero hay en todos los sitios y bueno, eso, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente, chao, 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 chao.